trabajó en diferentes culturas. Hago bien en decir que fue un hombre cosmopolita. Se enorgullecía de su ciudad natal, aunque solía sacar ventaja de llamarse ciudadano romano. Se crió en una ciudad llamada Tarso. Este era un pueblo con influencia greco-helenística, una educación y filosofía muy superior al promedio, y hasta me atrevería a decir superior al promedio de hoy día. Después fue a la universidad bajo la tutoría de uno de los maestros más respetados de ese entonces. Fue políglota. Hasta donde yo he estudiado, él hablaba con fluidez arameo, hebreo, griego, latín y qué sé yo cuántos dialectos más. Y no pasen de largo que las primeras 3 lenguas no solo son de las más exquisitas en el mundo, sino también de las más complejas. En cuanto a su experiencia laboral, además de política, un poco de ingeniería civil y portentoso orador. Y debo recalcar que para entonces, pararse frente a un auditorium plagado de filósofos era privilegio de gigantes. Y Pablo lo hacía con frecuencia. Tengo un poco más que hablar de él, pero imagino que esta información basta para que reflexionemos que el apóstol no era un siervo voluntario de Cristo porque no tuviera otras ocupaciones de cómo usar su tiempo. De hecho, debió estar muy ocupado. Y debo ahora resaltar que al igual que él, los otros 11 también eran personas muy ocupadas en sus compromisos laborales y familiares. Y lo curioso es que Jesús nunca llamó personas desocupadas para comprometerse con su causa. Llamó hombres y mujeres muy ocupados y con una hoja de vida muy superior a la nuestra, al menos la mía. Todo esto en honor a que si alguna vez usted o yo tuvimos como excusa para no involucrarnos en el servicio de la obra del Señor, para no comprometernos con su causa, aludiendo a que nuestras ocupaciones no nos lo permiten, con mucho privilegio le pregunto, ¿y es que acaso su hoja de vida es mejor que la de Pablo? Para que usted se excuse diciendo que sus ocupaciones no le permiten comprometerse. Si él tuvo el tiempo y el corazón para servir a Dios, ¿cómo es posible que usted y yo no hagamos el tiempo y no tengamos el corazón para servir a Dios? Pues bien, por eso y más es que titulamos a nuestro estudio de hoy Características de un servicio genuino. Vayan en sus Biblias hasta la carta a los Romanos, capítulo 1, vamos hasta el verso 8. Nuestro estudio de hoy, características de un servicio genuino. Por favor, cuando la cita encuentran, les suplico se pongan de pie para mayor reverencia a la lectura. ¿Listas sus Biblias? Capítulo 1, vamos al verso 8 ahora. Dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesús con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo. Note, él está hablando de su servicio en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hasta ahí leemos y oramos. Ruego, Señor, tu Espíritu Santo tome este tiempo para que mis palabras la transforme
en tu voz. Que ellos y yo no escuchemos mi opinión porque no va a ayudarnos ni a edificarnos en nada. Necesitamos escuchar tu palabra. Sabemos que esa es la que provoca cambios. Y también sabemos que tú obras milagros por misericordia y hablas aun cuando los predicadores no decimos nada. Por eso te ruego que yo no diga nada, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Necesito preguntar esto para poder continuar el estudio, porque en las semanas que entran requeriremos saber al respecto. ¿Cuántos de ustedes no estuvieron en media semana? Déjenme verlo con la mano en alto. Ay, muchos. Me gustaría preguntarles dónde andaban, pero no tendríamos el tiempo para escuchar sus respuestas. Los que estuvieron, les suplico me perdonen por repetir esto. Es que necesitamos colocar esta fundación para entender el espíritu de Pablo en su servicio. Comenté que en ese entonces se registra que había cuando menos 70 millones de esclavos bajo el Imperio Romano. Increíble, 70 millones. Claro que la Biblia no aprueba semejante aberración humana, simple y sencillamente registra parte de la historia. Y explicamos que Pablo, cuando se describe a sí mismo, él no ocupa títulos suntuosos, sino que se refiere a sí mismo como Pablo, el esclavo voluntario de Jesucristo. La última posición. Habían dos tipos de esclavos en ese entonces: el esclavo común y corriente y al que se llamaba el esclavo voluntario. ¿Cuál era la diferencia? Es que todos los esclavos tenían la oportunidad de ser redimidos por alguien de su familia o por su propio trabajo. Redimido significa comprar su deuda. Significa que si algún familiar pagaba la deuda, él podía convertirse en un hombre libre, o que después de algunos o muchos años de servicio, entonces se convertía en un hombre libre. Pero había algunos de ellos que decidían seguir siendo esclavos aun cuando habían cumplido su tiempo. Esto en honor a que el amo los había tratado con tanta dignidad y respeto, más una buena paga, que ellos decían: yo no quiero largarme del cuidado de mi amo. Estoy bien aquí, me trata con respeto, con dignidad, me paga muy bien, mi familia está protegida, yo estoy bien en mi trabajo. La ley los obligaba a colocarse un arete en la oreja derecha. Y note que esto no tiene que ver nada con los que hoy día se colocan un arete. Eso fue en ese entonces. Este arete gritaba que eran esclavos, pero por voluntad propia. De modo que cuando llegaban los que fiscalizaban, no podían hablar de explotación, porque ellos por voluntad propia decidían ser esclavos. Ese es el título que Pablo usa respecto a sí mismo. Cuando se presenta en la carta dice: soy un esclavo voluntario de Jesús. ¿Por qué? Porque no puedo tomar una mejor elección que esa. Sirvo a Dios con pasión y ahora nos va a explicar por qué. Dicho de otra manera, los que hoy día somos cristianos, lejos de ocupar títulos como pastores, como diáconos, como líderes u otros peores, y llamo peores porque en el medio religioso, entre un título más sonado ocupemos, más importantes nos sentimos. Lejos de eso, lo que Pablo nos ejemplifica con su vida es servir a Dios con humildad
y con algunas características que vuelven el servicio genuino, porque podemos estar involucrados, podemos estar sirviendo, pero no de forma genuina. Y aquellos que estemos involucrados en una forma no genuina, no tenemos ningún premio en el cielo. Yo les me animo a mí mismo a pensar en esto. En una iglesia como la nuestra, en donde hay tantos ministerios y ocupaciones, somos muchos los que somos parte de esto, pero podemos algunos estar ocupados en una forma no genuina y no vamos a tener ningún premio en el cielo. Por ende, nuestro trabajo es estéril. Citaría el caso, y ya que recién lo mencioné en los ministerios, en los anuncios, si como líder deportivo lo que hago es esforzarme por ganar partidos y no por ganar almas, estoy perdiendo mi tiempo. Sabio sería que sea parte de cualquier torneo que no le pongan obligaciones religiosas, porque no tiene sentido. Ese es un servicio no genuino. Quizás ayuda y es útil para aquellos que sí están ganando almas y están ganando premios en el cielo, porque usted ocupa un espacio para su propia desgracia, porque de forma no genuina dice ser un siervo, sin serlo. Ahora Pablo, al inicio de esta carta, nos dice las razones por las que él es un esclavo voluntario. Y la primera está en el versículo 8. Lo vamos a leer de nuevo porque él repite la expresión. Dice, primeramente. ¿Qué pasa con esa afirmación? Doy gracias. Bueno, la primera característica de un servicio genuino y sabio sería que usted y yo nos preguntemos si tenemos un espíritu agradecido. Ustedes deben saber que Pablo estuvo preso en varias ocasiones, no solo bajo arresto domiciliar, fue a prisión en más de una ocasión. En su segundo encarcelamiento en Roma, la historia registra que fue llevado a la degradante mazmorra mamertina. Y cuando estaba ahí, él dice, doy gracias a Dios por servirle, estoy agradecido. A mí me cuesta trabajo creer que alguien dice, estoy agradecido dentro de esa endemoniada mazmorra. Les voy a explicar en qué consistía la mazmorra mamertina. Esta estaba por debajo del nivel de gravedad de las alcantarillas de la ciudad. Cuando las aguas lluvias venían y las alcantarillas rebalsaban y la inmundicia también, entonces los que administraban la ciudad daban la orden de abrir las compuertas para que las alcantarillas se evacuaran hasta el calabozo mamertino. Y inundaban esas mazmorras con toda esa inmundicia y los presos ahí morían cruelmente. Y de no morir, quedaban inundados con toda esa inmundicia. Lo hacían así porque ahí estaban los peores criminales, personas por las que el gobierno de Roma no quería pagar un centavo más para mantenerles. Allí estuvo preso Pablo en su segundo encarcelamiento y dice, estoy agradecido por servir a Dios. Me grita, mire, si usted quiere ser un siervo genuino en ese púlpito, usted debería estar agradecido por servirlo, porque lamentablemente el cristianismo de hoy día contrasta con el cristianismo de hombres como Pablo. El cristianismo de hoy día es más un cristianismo resentido que agradecido. Es que vivimos renegando por cada trivialidad y reclamando por cada nimiedad,
que no nos damos cuenta de que deberíamos estar ampliamente agradecidos. Y claro, con esas personas que viven renegando por todo, cuando no reciben lo que ellos creen su paga, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de personas que quieren recibir aplausos por lo que hacen, personas que quieren recibir reconocimiento, personas que quieren ser importantes en el ministerio donde están y que los ojos sean puestos en ellos, personas que están buscando ocupar posiciones. Entonces, cuando esa paga no llega, la decepción es grande y la renuncia es inminente. Por eso es que hay personas que andan de ministerio en ministerio y nunca se solidifican en uno, porque la paga que esperan no la reciben, porque no tienen un corazón agradecido para Dios. Lo que tienen es resentimiento, lo que tienen es deseos de recibir paga. Pablo dice, usted tiene razones sobradas para tener un corazón agradecido, pero como es una persona resentida, vive renegando y no se da cuenta lo que en derredor suyo tiene. Nos molesta y reclamamos por lo que no tenemos, aun cuando haya mucho que tenemos. Y ahora mismo, Pablo desde la prisión mamertina me dice, mira, tú tienes libertad, yo no la tuve. Tienes una familia, no la tuve. Te pagan por tu trabajo. Él no recibía sueldo por lo que hacía. Tienes salud. Yo viví orando para que Dios quitara ese aguijón de mi carne y no me lo quitó. Tienes amigos. Yo lo que me ganaba por predicar el evangelio era enemigos frecuentemente. Mis amigos estaban tan lejos en Jerusalén que yo apenas podía sentirme cobijado por su sombra. ¿Cómo puedes ahora, me dice Pablo a mí, no tener un corazón lleno de gratitud y en lugar de eso renegar porque no aumentaron tu sueldo, renegar porque el vehículo se arruinó, renegar porque no tienes en casa los sillones que quieres, renegar por una enfermedad que ni siquiera anuncia que has de morir por ella, renegar porque tus hijos no son los mejores de acuerdo a tus patrones de vida? Reniegas por cada bobería que pareces estar en un kindergarten. Y lejos de tener un corazón agradecido, tienes un corazón resentido. Si vieras en derredor tuyo la bendición y la protección de Dios, ahora mismo, me dice Pablo a mí, ¿cuántos en tu país no tienen trabajo? El índice de desempleo en esta ciudad es terrible. ¿Cuántos de los que conoces tienen una salud deplorable? La tuya no es la mejor, pero no te quejas. Puedes comer lo que está en tu mesa. Si no lo comes es porque no te apetece, no porque tu cuerpo no lo reciba. ¿Cuántos no tienen familia? Y empieza a decirme muchas cosas que basta con que yo levante un poco mis ojos en derredor mío y darme cuenta, en realidad tengo tantas razones para tener un corazón lleno de gratitud y que si voy a servir a Dios es porque mi corazón está lleno de gratitud a mi Dios. Si usted tiene un corazón agradecido, entonces aquí tiene la primera razón del por qué servir. Y si usted ya está involucrado en el servicio, revise que la razón de su servicio sea genuina. Y la primera característica es tener un corazón agradecido. Segundo, mismo verso 10, léanlo conmigo. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje por ir a vosotros. Yo me he preguntado, y lástima para mi curiosidad académica, lástima que no dice
cuántas veces Pablo fue estorbado, ni quién fue el que lo estorbó. Es que Dios le impidió llegar a Roma cuando él lo deseaba, o es que el diablo le estorbó. Deben ser varias las ocasiones por la manera en que lo expresa. Así es que, sin importar quién lo estorbó, lo cierto es que este hombre no se rendía, y la disposición por servir, la sumisión a la voluntad del Señor era tan fuerte en él como desde la primera vez que quiso ir a Roma. Y esto contrasta con la actitud de algunos como yo, que pequeños obstáculos encontramos en nuestro trabajo, en nuestra familia o en nuestro ministerio y nos rendimos. No, yo no quiero nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque no tengo un espíritu dispuesto y sumiso. Segunda característica de un servicio genuino es un espíritu dispuesto y sumiso a Dios y por consecuencia a los hombres. Pero no conozco de un espíritu dispuesto. Lo que tengo es un espíritu lleno de soberbia. Lo que tengo es un espíritu de altanería, no de sumisión. John MacArthur en uno de sus comentarios dice que las iglesias están llenas de personas que saben criticar, pero vacías de personas que saben trabajar. Y yo me pregunto, ¿MacArthur tendrá razón? Bueno, me antecede como en 30 años de predicador y su ministerio es multitudinario. Debo prestarle atención. Si lo dijo, debió tener razones para decirlo y ahora yo lo voy a repetir. Las iglesias están llenas de personas que saben criticar, pero vacías de personas que saben trabajar. Pregunto, ¿en cuál de esos dos grupos yo estoy? ¿De los que sé criticar o de los que sé trabajar? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos el corazón dispuesto y un espíritu sumiso para decir, cuenten conmigo, me encantaría involucrarme y ser parte de esto? Lo que hay es muchos que dicen, es que mi trabajo, usted sabe. Yo no sabía que usted era más importante que Pablo, perdone que no reparé en eso. Olvidé que usted era políglota y que habla 4 o 5 idiomas. Olvidé que era un portentoso orador y que por consecuencia lo buscan en todas las reuniones políticas o de consultorías. Olvidé que es tan importante como hombre o como mujer y que por eso no tiene tiempo. Por supuesto, ya descubrieron que estoy hablando con toda la ironía del caso. Lo que no tenemos es un corazón dispuesto. Lo demás nos las arreglamos. Porque cuando alguien tiene un espíritu dispuesto, se las arregla aún para hacer lo que no está a su alcance. Peor aún, cuando alguien tiene un espíritu dispuesto, se las arregla aún para hacer lo que es pecado. ¿Y cómo es posible que para Dios no tenemos ese espíritu dispuesto? Mi hijo el otro día nos encontramos con alguien que fui compañero de él en el colegio y algunos años de universidad y se convirtió en un empresario de una empresa multinacional. Y mientras platicábamos, fue un encuentro casual en un banco. Él metía dinero y yo iba a prestar dinero. Ese fue nuestro encuentro. Y mientras bromeaba con él, me dijo, ¿y siempre estás en las cosas del Evangelio? Sí, ahora soy pastor. Me puso la mano en el hombro, qué bueno, me dijo. Yo ahora soy cristiano. Cuando veníamos en el carro, veníamos hablando con mi hijo sobre la influencia que un hombre de esa talla empresarial significaría para las iglesias. Me dijo Carlos, mira papá, y si hombres como ese
fueran cristianos, ¿qué ventaja sería en las iglesias, verdad? Yo le dije, no. ¿Cómo que no? Debe tener muchos empleados, debe tener mucha influencia. Le expliqué, hijo, si el evangelio necesitara grandes empresarios y grandes funcionarios para que la palabra de Dios llegase hasta el último rincón de la tierra, entonces Dios necesita mortales. Y es absurdo adorar a un Dios que necesita mortales. Dios no los necesita a ellos. Aún más debemos reflexionar que de los discípulos, 11 de ellos eran casi analfabetas. Y fue con esos 11 inútiles para la humanidad que el Evangelio de Dios está llegando hasta casi el último rincón del planeta. Dios no necesita gente influyente, no necesita grandes gobernadores, grandes políticos, grandes empresarios o grandes banqueros. No digo que no serían de bendición, solo digo que el Evangelio no los necesita. Lo que la palabra de Dios enseña, que Dios utiliza en su reino, son hombres y mujeres con un corazón dispuesto y sumiso para su obra, sea banquero o no tenga trabajo. La pregunta entonces es, ¿a qué se dedica usted? ¿Es banquero o no tiene trabajo? Pues debo contarle que en el cielo les importa un comino su profesión. Y su hoja de vida académica tampoco les importa. En el cielo lo único que preguntan respecto a usted y respecto a mí es si tenemos un corazón dispuesto y sumiso a la voluntad de Dios. ¿Lo tiene? Si usted va a responder, sí lo tengo, bueno, esperamos verlo pronto sirviendo a Dios con disposición y con sumisión. Tercera característica de un servicio genuino. Vayan al verso 11. 1:11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Noten el amor con el que Pablo habla, diciéndoles, miren, ¿cómo oro que Dios quiera utilizarme para ser de bendición para ustedes? Pablo tenía un espíritu lleno de amor para esa gente. Contrasta conmigo. Es que cuando yo pienso, Pablo en Jerusalén, por cierto, les dejé en media semana de tarea que revisaran el mapa y vieran el mar Mediterráneo para que entendieran los lugares de predicación de Pablo. Si no lo hicieron, llama la atención cuando uno ve esa especie de U en el mar Mediterráneo, cómo está la bota de Italia, cómo está abajo África, y pienso, entre todas esas ciudades greco-helenísticas, qué sorprendente debió ser ir a Roma en ese entonces y poder ver la Vía Apia, poder ver el Coliseo, poder presenciar las primeras carreras de carros. Debió ser algo majestuoso, edificios labrados en pura piedra y con tal arquitectura que con toda la tecnología actual no logran superarla. Y cuando pienso en todo eso, mi mente viaja en el tiempo y digo, debió ser fascinante caminar por esas calles. Pablo dice, ¿a mí qué me importa eso? Yo no quería ir a Roma por todo lo que un predicador como tú, necio, tiene interés. Yo quería ir a Roma por el amor que siento por esas personas que van a ir al infierno. Y prueba de ello está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Por favor, vayan a la segunda carta a los Corintios. Está después de Romanos la primera. Y como deducirán matemáticamente, después de la primera está la segunda.
Eso es complicado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. ¿Lo encontraron? Ahora vayan hasta el verso 15. Dice Pablo: y yo con el mayor placer, ¿qué cosa? Y aún yo mismo me gastaré del todo, ¿por qué? Por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sean amado menos. Está diciendo, mire, la tercera característica, aunque hay más, pero la última de nuestro estudio para un servicio genuino es tener un espíritu lleno de amor por las personas a las que estoy sirviendo. Allí es donde salen a la luz. ¿Saben ustedes que para que el metal sea purificado tiene que ser sometido a fuego? Y que cuando esas altas temperaturas son colocadas sobre el metal, arriba queda la viruta. La viruta es algo así como el metal impuro. Y el metal puro queda abajo, el que fue sometido a fuego y soportó, pero la viruta hay que cortarla, hay que limarla. Entonces, aquellos de nosotros que en el servicio y en el involucramiento religioso, cuando vienen las pruebas de cualesquiera casos, nos ponen a presión, nos ponen a prueba, nos ponen a fuego, la viruta queda. Los que están sirviendo con un espíritu de amor, no importa que estén bajo esa presión, seguirán luchando. Los que tienen otras razones para estar involucrados, tienen tanta viruta que no tienen nada de metal puro en sus vidas. Por eso se hacen a un lado, porque no tienen amor por las personas. Por eso viven renunciando y haciendo berrinches y amenazando. Yo me largo. No debo decir esto, pero como humano de vez en cuando me digo a mí mismo, pues lárguese. Es que si no ama a Dios y no ama a las personas a las que usted está sirviendo, qué buena cosa está haciendo aquí. Si no tenemos amor para las personas a las que servimos, no es un servicio genuino. Recuerdo aquel amigo que me dijo el otro día, porque en una actividad en donde había que poner un poquito de dinero extra, me reservo detalles por respeto a él, él puso el dinero extra. Entonces yo me acerqué, hermano, no está bien, deje que estos, por hoy ponga usted ese dinero, pero voy a pedir permiso a la junta directiva para que se apruebe esto. No, así déjelo. Yo le dije, pero no está bien. Mire, me dijo, usted no sabe, y me mencionó el nombre de la cervecería que está en el centro de gobierno. Me dijo, usted lo que no sabe es que yo construí el segundo piso de esa cervecería. Y yo le dije, hermano, yo no sabía que usted también estaba en el ramo de la construcción. No, me dijo, no estoy, y no dice que construyó el segundo piso. No, con todo el dinero que me fui a beber ahí, construyeron el segundo piso, me dijo. Yo reí igual que usted porque creí que él estaba bromeando. Y él me dijo, no estoy bromeando, pastor. Cuando yo empecé a beber, boté tanto, pero tanto dinero en ese sitio, que por eso el dueño me quería tanto, me dijo. Porque conmigo él estaba construyendo el segundo piso. Ahora que estoy en Cristo, me dijo, ¿cómo va a creer que no voy a sentir un privilegio dar un poquito de dinero para que estas personas escuchen del Evangelio? Cuando yo envié a muchos papás a sus casas borrachos que no tuvieran el dinero para sus hijos. Cuando yo maldije la vida de mis amigos invitándolos a beber. Lo menos que puedo hacer es eso, y lo hago con amor, me dijo. Bueno, si ese es el caso, ahora lo entiendo. Tenía un corazón con amor para servir a Dios. Esa es la tercera característica.
un espíritu con amor. Y finalmente, para aquellos de ustedes que piensan que Dios no está esperando por nosotros y que no tiene planes para utilizarnos, voy a utilizar el testimonio de uno de los que está aquí y que siempre está sirviendo conmigo, y como su testimonio es público, porque lo ha dado varias veces en distintos ministerios, no me reservo detalles y hablo de Luisito, que está siempre controlando el sonido. Para aquellos de ustedes que no saben cómo vino Cristo, fue por los años 90. En ese entonces nos congregábamos en la Colhuatán, en una casa en donde cabíamos 250, teníamos 3 cultos por cada culto y queríamos construir, no teníamos dinero. Hacíamos cada semana, vendíamos sopa de patas, vendíamos pupusas. Si alguien no estaba bien parado ahí, se vendía también. Necesitábamos el dinero. Y una de las cosas que más nos funcionó en ese entonces era hacer mercados de pulgas. Todos traíamos las cosas que no necesitábamos más de casa, organizábamos en cualquier sitio un mercado de pulgas, íbamos y siempre fue de mucha ayuda eso. En una de esas veces crecimos tanto con el material para mercado de pulgas que ya era un mercadito, así que necesitábamos equipo de sonido y no crea que teníamos lo que ahora, teníamos un pequeñito aparato, entonces rentamos un equipo de sonido. En ese equipo de sonido el que lo manejaba era Luisito, porque él acompañaba a una empresa grande que amenizaba fiestas. Entonces el dueño dijo que vaya él con 3 aparatos y ahí ayudemos a la iglesia. En ese sitio, el hermano Mendelssohn le habló del Señor. Por supuesto, Luisito estaba igual que la mayoría sin Cristo, en un mundo en donde hay de todo, menos del Señor. Mendelssohn le dejó su tarjeta y le dijo, cualquier cosa llámeme. Nos olvidamos de ese asunto. Una noche llegó Mendelssohn, vivíamos casi enfrente, como a eso de las 12:30 de la noche. Le dije, Mendelssohn, a esta hora. Y me dijo, mira, fíjate que me acaba de hablar, ¿te acordás de el muchacho que tenía el sonido? Sí, me acuerdo. Me acaba de hablar que está por cortarse las muñecas, que se va a quitar la vida, que quiere hablar, que quiere orar, que está por aquí cerca. Y te vine a decir, sí, está bien, que Dios te bendiga, anda, habla con él, le dije. Él me dijo, y no vas a ir conmigo, si es que el Señor te ha llamado a vos, no a mí. Vaya pues, quédate orando por mí, ese es mi deber, orar por vos, le dije. Yo estaba medio dormido, medio despierto y me quedé pensando, qué buen corazón tiene Mendelssohn, porque iba con otro hermano más. Y a lo mejor ni lo va a encontrar, quizás cuando llegue o quizás él está ebrio, se había drogado. Desde entonces, Luis es un siervo del Señor. 12:30 de la noche, era desconocido para todos. El Señor puso amor en el corazón de Mendelssohn para hacer eso. La pregunta es, ¿hay una pizca de amor en mi corazón para hacer algo para el bien de otros? Es que estoy muy ocupado, pastor. No se imagina todos los negocios en los que estoy yo pensando ahorita. Mañana es un día pero tan lleno de ocupaciones. No me sorprende. Para ser un siervo genuino se necesita un espíritu amoroso. Quiera Dios que su espíritu ponga en usted un servicio genuino. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos ministra. Ruego tu espíritu haya tocado nuestras vidas y que aquellos que no te hemos estado sirviendo de forma genuina, tu espíritu nos haya golpeado tanto, de modo que querramos hacer cambios. Y que si hay personas sin Jesús, toque su corazón de tal modo que ellos vengan a Jesús. Mientras continúan con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados,
sin importar si usted vino 1 o 10 veces a la iglesia. Si antes usted no abrió su corazón para recibir a Jesús como su Señor y su Dios, este es un buen momento. Nadie le va a pasar al frente, nadie le va a aplaudir, no tiene que cambiar religión. Si quiere, no vuelva a venir nunca. Pero abra su corazón con fe a Jesús. ¿Cómo se hace? Una oración discreta, sencilla, pero con fe. Si alguien dice, quiero recibir a Jesús, ¿dónde está? Levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien esta mañana que levanta su mano? Dios le bendiga, puede bajarla. ¿Habrá alguien más que dice, yo también quiero tomar esa decisión y con valor y coraje pone su mano en alto en señal de recibir a Cristo y me deja orar con usted? ¿Alguien más ahí donde está? No se preocupe por las personas alrededor suyo. Están con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Levante su mano y abra su corazón a Cristo. ¿Habrá alguien más que me permite hacer la oración? ¿Alguien más esta hora que viene a Jesús? ¿Alguien más? Para todos los que ya somos salvos, si usted no ha estado sirviendo al Señor, recuerde que este es un buen momento como para reconciliarnos con Dios. Pregúntese si su servicio ha sido genuino y si cumple estas características. Señor, gracias por tu palabra, despídenos en tu paz, en tu nombre oramos, amén y amén. Nos vemos media semana, que la paz de Dios nos acompañe a cada uno y Dios nos bendiga a todos.